catequista, recibiste un llamado de Cristo, un llamado de Cristo a encarnar. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos catequistas. Gracias a Dios seguimos en todo nuestro proceso de formación. Propiamente con este tema estamos terminando el primer módulo, que es la dimensión del ser. Un módulo que, si ustedes siguieron cada uno de los temas, pues fue hablando de nuestro ser con relación a nuestro Señor Jesucristo, con relación a nuestra fe. Y el último tema, pues fue ahora sí que la cereza de la corona, fue un tema que espero les haya agradado mucho, que es los lugares de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y la tarea que nuestra formadora nos dejó de que en una semana pongamos ese testimonio de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Con ese tema se termina la dimensión del ser. No son todos los temas que nosotros quisiéramos para lograr una identidad catequética, una identidad católica, pero sí nos ayudan para que nuestra identidad pues se fortalezca y podamos transmitir nuestra fe a nuestros catequizados. Espero que esta tarea nos ayude mucho, porque con esta tarea estamos entrando en el segundo módulo, la dimensión de saber. Y para ligar este módulo con el anterior, pues bueno, si estamos platicando de nuestro Señor Jesucristo, pues la primera pregunta: ¿existe Jesucristo? Y déjenme entrar con una analogía rápida antes de empezar con el tema. Es como decir: ¿existe nuestro párroco en nuestra parroquia? Es bueno preguntárselo, porque en la respuesta está el aceptar nuestro conocimiento de Él, nuestra aceptación de tenerlo presente y de escucharlo. De otra forma, pues no estaríamos al pendiente. Vamos a empezar, como siempre en todas nuestras formaciones, empezamos con la oración. Perdón, moví mal las teclas y fallas técnicas, pero bueno, el día de hoy empezamos con este tema que es interrogantes sobre Dios. Siempre tengamos presente que es bueno tener dudas, se vale tener dudas. Hay duda buena y duda mala. La duda buena es aquella en la que, al hacernos la pregunta, abrimos nuestro corazón para obtener una respuesta y para que esa respuesta nos lleve a un verdadero encuentro con Dios nuestro Señor, hablando de nuestra fe. Y aquella duda en la que nuestra respuesta es destruir, digamos, llevarnos por otro camino, pues esa no es buena, porque no nos está encaminando al encuentro. Y bueno, una analogía rápida es cuando decimos: no, el presidente no lleva a buena administración nuestro país, pero no queremos hablar con él, no queremos tener nada con él y solo hacemos manifestaciones, pintarrojeamos las paredes. Eso es destruir. Y esas preguntas que hacemos realmente están destruyendo. Pero si hacemos una pregunta que va en el sentido de sentarnos con él, con el gobernante, y de abrirnos a las posibilidades de la respuesta, a encontrar una verdad, esa duda sí vale. Bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor, vamos a santiguarnos y rezar esta bonita oración de Charles Foucault. ¿Quién es Charles Foucault? Se los comento antes de empezar, porque hay que tenerlo en foco. Es un santazo, es un místico francés. Él pues a corta edad perdió a toda su familia y quedó huérfano. A los 6 años, pues se tuvo que ir a vivir con su hermana mayor, porque pues ya no le quedaba de otra. Muy temprano en su edad se reclutó al ejército francés, propiamente al ejército que se vendía al mejor postor. Él perdió toda su fe, se fue a la vida fácil, hizo toda una tristeza su vida, ¿no? Pero como soldado lo mandaron al Sahara, y ahí en el Sahara, en el desierto, se encontró con Dios nuestro Señor. Y Dios le habló y le dice: yo quiero que seas sacerdote. Como a los
Bueno, se vetó como a los 38 años en un seminario, renunció al ejército, pero siguió estando en el Sahara, ahí en el desierto, y ahí hizo su profesión como sacerdote alrededor de los 43 y 48 años. Su vida fue muy corta porque a los 50, 55 años lo mataron en una revuelta que hicieron ahí en Egipto y se fueron contra los franceses, y pues él como francés pues lo mataron. Pero su corta vida religiosa nos dejó un acervo de un gran tesoro que alimenta nuestra fe y alimenta el encuentro con Dios nuestro Señor. Su vida ascética, su vida de sufrir todo, no tener que comer, no tener que vestir, no tener más que sortear el día a día, le hizo que su fe sea muy profunda. Él tenía una frase muy bonita que no está aquí escrita ni en la hoja que les va a hacer llegar César, que él decía: quien más ama, reza; quien más reza, ama más. Y decía: yo tengo que rezar mucho a manera de que todos vean que yo soy el mejor sirviente de la iglesia de mi hermano, porque si dicen, si este sacerdote es el mejor sirviente, ¿cómo será el maestro? Pues ese es el ejemplo de un místico. El Vaticano obviamente ha logrado beatificarlo, todavía no lo lleva a otros niveles. Yo estoy seguro que va a ser un doctor de la iglesia. Los místicos tienen esta historia inclusive en su camino a la santidad. Primero los hacen beatos y bueno, les exigen muchos signos para poderlos llevar a la santidad y después ser doctorados. Pero sin duda estamos frente a un santo. Y vean la oración. Entonces vamos a santiguarnos en casa, hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y sigan esta oración. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Vean qué bella oración. Dios quiera que nos abra nuestro corazón, que podamos dirigirnos así al Padre. Y no nada más decirle papá, sino decirle: aquí está mi alma, te la doy con todo mi amor. Haz de mí lo que tú quieras, hazme muy buen catequista. Me pongo en tus manos sin medida y con una infinita confianza que tú eres mi Padre, pues ayúdame a ser muy buen catequista. Bueno, con esta oración, y espero que la reflexionen palabra por palabra, y nos lleva a este tema que es la pregunta: ¿Dios existe? Pareciera ser que la pregunta hasta refleja algo de ateísmo, pero no es así. Vayamos a reflexionar. Nosotros somos catequistas que en cada tema que llevamos a nuestros niños, pues hablamos de Dios. Y quiere decir que nosotros sí creemos que Dios está vivo, creemos que Dios está en mi vida, creemos que a Dios me lo encuentro en cada paso que yo doy en mi vida. Ese es el tema pasado. ¿En dónde me encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues ahora definamos sobre la existencia de Dios. No caigamos en el monosílabo de decir sí existe, no existe. No, contestémoslo desde nuestro corazón. Decir, así como ponía también el ejemplo en una analogía de nuestro párroco. ¿Nuestro párroco existe? Sí, claro que existe, yo lo conozco. Es un sacerdote barnabita. Él se preparó en Chile, en Roma, para ser un sacerdote, y que Dios lo trajo como misionero aquí en nuestra parroquia. O sea, sabemos de él, lo conocemos, lo tenemos todos, lo ubicamos con sus anteojos, su estilo de cara alargada, con barbita, con su acento de extranjero.
y su entrega hacia nosotros. O sea, todos lo ubicamos. Entonces, no hay quien diga no existe el Padre Ricardo. Sí existe y te lo puedo, y es más, me puedo tomar una foto con él. Espero que nuestra respuesta sea así. Pero vamos ayudándonos poco a poco para la respuesta, que es parte de la tarea de este tema. Hay un relato que en internet se maneja como real. Yo la verdad no sé si sea real, pero nos ayuda a ir interiorizándonos en esta respuesta. En una universidad allá en Europa, un profesor universitario hizo esta pregunta: Dios creó todo lo que existe. Se lo hizo a todos sus alumnos, ¿no? Y les empezó a decir, si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal. Si entendemos que todas las acciones, buenas o malas, pues son parte de una actividad, de una acción del hombre, el hombre mismo. El hombre mismo actúa, hace el mal o hace el bien. Entonces, si Dios creó todo, pues Dios creó el mal. Así se lo expuso a sus alumnos. Y bueno, pues los alumnos así lo sintieron, hasta que uno levantó la mano y le dijo, bueno, ¿puedo hacerle yo una pregunta, profesor? Pues sí, dime. Y este joven le dice, profesor, ¿existe el frío? Y dice, no te pases, ¿no? ¿Qué pregunta es esa? Evidentemente que existe el frío, pues que tú no sientes frío en tiempos de Navidad, en tiempos del invierno. Todos tenemos un abrigo para cubrirnos, sabemos que debemos de cubrirnos del frío. Y este niño pues le contesta, pues está mal, esa no es la respuesta. El frío en términos de la física es la ausencia del calor. El calor se puede estudiar, se puede medir, se puede graduar, el frío no. Y le hace otra pregunta, ¿existe la oscuridad? Y otra vez el maestro dice, bueno, evidentemente existe la oscuridad. ¿Que tú no te has visto en la noche en tu casa? ¿Que no ves que para eso existen los focos? Y bueno, pues todos tenemos que pasar la noche y llega el día. Pues se vuelve usted a equivocar. La oscuridad no existe. Igual físicamente la oscuridad se define como la ausencia de la luz. La luz se estudia, pero la oscuridad no se puede estudiar. No hay manera de graduar qué tan oscuro es oscuro y punto. En cuanto a la luz, sí se puede decir, hay poquita luz, una luz muy leve que casi oscurece, pero nos referimos a la luz. Entonces, pues la oscuridad no existe, igual el frío. Entonces, igual vuelvo a hacerle la pregunta a este joven al maestro, ¿existe el mal? Pues ya el maestro, ya más enojado que contento, le dice, pues por supuesto, pues que no ves las noticias, hay ¿cómo se llama? Asesinatos, violaciones, asaltos, guerras, pues existe el mal. Y dice, no, se vuelve usted a equivocar. El mal no existe, o al menos de por sí mismo. El mal es ausencia de Dios. Simplemente es una ausencia de Dios. Por consiguiente, Dios no creó el mal. ¿Quién era este joven? Pues era Albert Einstein. Ustedes preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver este relato con nuestro tema? Bueno, la cuestión es de que a cada duda importa mucho nuestro testimonio, e importa mucho no quedarnos callados, sino ofrecer lo que conocemos y lo que nosotros vivimos. Vamos a seguir buscando. Ahora lean bien esta oración que está expuesta aquí en su video. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de Dios? Dios no puede existir, o por lo menos no podemos saber si existe desde el punto de vista estrictamente experimental. Ese es el método científico. Es fuerte esta expresión. Es como cuando se pregunta, ¿existen las sillas? Pues sabemos que alguien tomó un elemento de la naturaleza, agarró un árbol, hubo quien aserruchó ese árbol y empezó a formar unas tablas,
se las llevó a un carpintero, ese carpintero las empezó a darles forma pedazo por pedazo para ir formando una silla, y esa silla pues llega a nuestras manos y ya nos podemos sentar y ya podemos decir, sí, es un mueble en el cual yo me siento y tengo un servicio que me da esa satisfacción. Entonces, ¿la ciencia me puede explicar si existe o no existe Dios? Ustedes tendrán la respuesta. La técnica. La verdad es que ya no lo necesitamos, están hablando de Dios. Nos sacamos del apuro cada uno de nosotros. Es un mundo industrializado porque progresa sin necesitar Dios. ¿Está bien esa respuesta? ¿El hombre es autosuficiente? Hoy estamos saliendo de una pandemia y podemos decir, pues no necesitamos de Dios. Los científicos crearon ya una vacuna. ¿Para qué queremos a Dios? Si la técnica está y la ciencia está, pues ya nos servimos solitos. ¿Qué nos dice la moral? Como humanidad ya somos adultos. Ya no necesitamos inventarnos un Dios que nos diga si esto o aquello es bueno o es malo. Sexo, droga, dinero, poder, es asunto nuestro y de nuestra conciencia. Si han escuchado aquellas chicas que hacen sus manifestaciones donde dicen, por el derecho yo de decidir de mi propio cuerpo. O sea, ya nos decimos que nuestro cuerpo es nuestro y nosotros podemos decidir eso. ¿Eso nos dice la moral? Cuidado. La indiferencia. Los tiempos actuales ya no son para andar filosofando, ni a quién interese si Dios existe o no. Seamos prácticos y dejemos esos idealismos para ancianas desocupadas. Aguas con la indiferencia, quizás esa sería el mayor de nuestros pecados. No podemos estar indiferentes en todos nuestros pasos, en todo nuestro camino. Cuidado. Sigamos reflexionando en estas citas. El ajetreo de la vida, demasiado estudio, demasiado deporte, demasiados compromisos sociales, demasiado movimiento. Ya no hay tiempo para Dios. Mejor Dios no existe. Ups, ya casi escucho catequistas que dicen, no, ¿para qué quiero formación? ¿Para qué me piden tanto? Ya en escuela, en el trabajo, hasta en la casa, hasta los que estamos casados, hasta mi mujer me pide formación. No, mejor no existe y ya cada quien que viva con sus propias habilidades. Cuidado. El sentido de lo inmediato. Cuenta lo efectivo, lo inmediato, lo tangible, lo seguro. El asunto Dios, vida eterna, pecado, son cosas etéreas, sin consistencia práctica, demasiado lejanas, incomprensibles. Aguas, ya en todo nos piden lo más rápido, lo más inmediato. Acuérdense que las tentaciones del demonio es hacernos otro camino. Acuérdense, Jesús nos dice, yo soy el camino. El demonio nos da otro camino, un camino más fácil, un camino inmediato. El camino que nos ofrece Jesús es la cruz. Aguas con el sentido de lo inmediato. Ya no quiero exigencias, tengo dudas, tengo problemas, tengo preocupaciones, tengo obligaciones, ya no quiero más. Por eso determiné borrar a Dios de mi diccionario. Qué triste. Y así hay muchas personas. Yo borro a Dios cada vez que me siento acalorado, cada vez que me siento que me persigue, que me hostiga. Mejor acudo a Él cuando yo realmente lo necesite. Aguas. Creer en Dios es lo que ha impedido trabajar y ayudar a muchos. Los que creen en Dios no han podido impedir guerras, hambre, enfermedades, injusticias. Al contrario, seguido las han provocado, prometiendo la vida eterna. Dios es el gran obstáculo para la liberación del hombre. Quita a Dios y vivirás el entusiasmo del compromiso total y radical a favor de tus hermanos. Aguas. De todas estas aseveraciones estamos llenos en el mundo. Yo agregaría otra, por ejemplo, ¿para qué rezas? ¿Para qué sirve rezar? Dios ni te escucha. Tú rezas, pides y siempre es lo mismo. Aguas.
Un catequista, su color de identidad, su testimonio, su expeler el sudor que expele el catequista debe ser la oración. Nosotros debemos de ser orantes permanentes, tener una comunicación. No hay manera yo de mantener un enamoramiento si yo no tengo pláticas con mi enamorado o mi enamorada. Cuando nos empezamos a enamorar, pues no apartábamos nuestra vista de la chica o del chico que haya entrado en nuestra vida. A la novia la perseguimos en su casa, la perseguimos en la escuela, la perseguimos por todos lados y siempre está presente en nuestra mente. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Es que ya me impide trabajar, ya me impide ser catequista, ya me absorbió. Aguas, no olvidemos nuestra oración. Rezar, aunque no comprendamos cómo va en nuestro camino, pero es el oxígeno de nuestra vida. La pregunta así de ¿existe Dios? Es como decir, ¿existe el oxígeno? Bueno, pues nada más date consciente de que respiras, que si dejas de respirar te mueres. Entonces sí existe el oxígeno. Sigamos buscando una respuesta ahora en otras aseveraciones. Todas estas aseveraciones están en el mundo y aguas nos pueden hacer errar el camino, nos pueden destruir todo lo que ya llevamos como católicos, como cristianos comprometidos. Acuérdense que el catequista está respondiendo a una vocación, no a una profesión. El catequista no es un profesor, no es una persona que seleccionó su servicio, es una persona que recibió un llamado. Entonces, ¿un llamado de quién? De alguien que yo conozco, de alguien a quien yo escucho, de alguien con quien yo mantengo una comunicación permanente. Veamos estas aseveraciones. Dios es rival del hombre. Dios o el hombre. No existe opción intermedia. Si Dios existe, el hombre no es nada porque le quita toda su responsabilidad. La conciencia humana no aguanta ningún rival. Eso lo decía Karl Marx. Entonces, a veces estamos en esa condición. Si yo hago que Dios esté en mi vida, que Él lleve todo, maneje mi auto, pues ya no tendría yo manera de poder poner mis manos en ese volante. O yo manejo mi auto o lo maneja Dios. Y ahorita me acordé de un relato, déjenme se los platico, a manera de que nos sensibilicemos si dejamos que Dios nos lleve en la vida o no nos lo llevemos. Platica un sacerdote que una vez, pues pongámosle así, un catequista, se compró un coche. Imagínense qué coche se compró. No se compró un bochito, tuvo la oportunidad de comprarse un coche de a de veras. No un auto de 4 ruedas, no, un coche, un auténtico auto, déjenme decirlo así, un Mercedes-Benz, un BMW, imagínense en un Ferrari. Pues imagínense ustedes como catequistas ya tienen un Ferrari. Y bueno, pues ustedes abren la puerta y se suben al asiento de este auto y empiezan a tocar todas sus palancas y empiezan el acelerador. Pues es un Ferrari, es un carrazo porque lo voy a llevar a la carretera y ahí que se escuche el motor. Y ahí le suben a toda velocidad. Y van en la carretera y de repente, y en la carretera ven así más o menos a unos 300 metros a una persona que apenas lo alcanzan a ver y le está poniendo ahí el signo de dame un aventón. Y ahí empieza la decisión de ustedes. ¿Qué hago? ¿Me detengo y le doy el aventón? Si le doy el aventón, le puedo ir luciendo mi auto, puedo ir platicando, le puedo decirle, ve lo que es tener un auto, ¿no? Y si no le doy el aventón, bueno, pues ya no tendré a quién. Es una decisión particular. Digamos que si decides y te paras y te detienes y descubres que es Jesús. Es Jesús el que te estaba pidiendo el aventón. ¿Qué haces? ¿Le abres la puerta o no le abres la puerta? Dices, chin, es Jesús, ¿qué hago? Jesús es Jesús, pero mi auto es mi auto. Bueno, decides y le abres la puerta. Ya, bueno, Jesús, mira, te voy a enseñar lo que es un verdadero auto.
Y ya Jesús, ya estando sentado en el asiento del copiloto, le dice, déjame manejar. Y tú le dices, no, espérate, tranquilo, calma, disfruta el coche, ve la línea, escucha el motor y hasta le aceleras para que escuche el motor. Y velo, disfruta la velocidad. Tú en tu tiempo, pues tenías un burrito, había camellos y uno que otro caballo, pero conoce lo que es un verdadero auto. Y Jesús le vuelve a decir, déjame manejar. Y tú dices, no, ¿cómo crees? Mira, abre la guantera, mira, ahí hay una coca, prueba la coca. Pues Jesús agarra la coca y se la bebe. Y bueno, y le vuelve a decir, déjame manejar. Y dice, no, Jesús, mira, ábrele, mira, tiene quemacocos, y le pone ahí al botón y sale el quemacocos, y Jesús pues se para, y ya imagínense cómo se le veía el pelo así, con la velocidad que tú llevabas, ¿no? O sea, su barba y su pelo cómo se le echaba para atrás, ¿no? Ya se vuelve a sentar y te vuelve a decir, déjame manejar. Oye, no, pues ¿cómo crees? ¿Sabes manejar este auto? O sea, apenas le pisas y se va a una velocidad tremenda. En tu tiempo no había esto. No es lo mismo ni aunque fuese un caballo de carreras. Pues a tanta insistencia de déjame manejar, pues ya decide y pues agarra, ahora le toma el volante, se baja, te bajas tú y te vas al asiento del copiloto. Ya Jesús agarra y se sienta, arregla el retrovisor y toma el volante y la palanca. ¿Y qué creen que pasó? Que le mete a toda la velocidad, a 120, a 200 kilómetros por ahí, va Jesús, y de repente pues se para y se frena así, tipo agente secreto, ¿no? Con todo y aventando piedras y demás, porque se mete a una vereda llena de piedras y de rocas. Y ahí va. Y tú nada más así asustado. ¿Qué estás haciendo, Jesús? No te pases. Vas a destrozar el coche. Jesús ni te escucha. Y se mete a la vereda y tú nada más oyes cómo las piedras le van golpeando a tu auto. Y llega un momento que tú ves que ya tu coche se está deshaciendo y Jesús no para. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Para, Jesús, detén, se va a acabar tu coche. ¿Qué le dices? Párate, baja del coche, o que se pase al lado de ¿cómo se llama? Del copiloto, o de plano lo corres de tu coche. Sí, es una decisión muy importante. Ya me imagino cuál sería su respuesta, pero hay quienes en ese momento deciden bajar a Jesús de su vida. Quítate, vas a destrozar mi auto. Tú no sabes manejar. No sabes lo que es tener un auto de estos. Bájate. Hasta que aprendas, regresa. Y bueno, nos volveremos a ver. Hay quien le dice, bueno, y ese yo creo que sería uno de los más pecadores. Sí es un pecado rechazar a Dios, pero de alguna otra forma ya te definiste, ¿no? Es decir, pues ya, no quiero a Dios en mi camino y lo bajas de tu auto. Pero el otro es el más, déjenme decir, el pecado más grave, ¿no? Porque pone a Jesús en el ¿cómo se llama? En el asiento del copiloto y propiamente le va diciendo lo que tiene que hacer Jesús. O sea, está siendo un Dios a su medida. Pero está la tercera respuesta. Y yo espero que sea la de todos nosotros. La tercera es, Señor, no te preocupes, haz lo que quieras, toma mi vida, toma el volante, acábate el auto, no, es tuyo. Bueno, te los platico porque pues va con el tema en el sentido de sí conocer a Dios, de saber decir sí existe y tan sencillo como en la analogía del coche, pues lo subo en mi coche, lo dejo que maneje mi vida o no lo dejo que maneje. Sigamos con estas reflexiones. Fuente de males naturales. Dios es el poder salvador de los males naturales. Dios dirá, Dios proveerá. Dicen muchos y se cruzan de brazos. En lugar de buscar al médico, en lugar de buscar las causas de los males, se espera pasivamente la intervención de Dios. Un Dios providencialista, un concepto de Dios que favorece el fatalismo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Pues ya llegarán a algo. El padre Ricardo nos convoca a todos
a la fiesta patronal el 1 de mayo. Espero que haya hasta golpes para entrar a la parroquia. Que no caigamos en esta postura fatalista. Ya van a ir, son muchas capillas, ya se llenará. Yo le dejo mi lugar a otra persona. Cuidado. Otra reflexión. Dios impone el orden. Dios quiere que haya ricos y haya pobres. Me tocó ser rico, me tocó ser pobre. Así se ha de quedar. Los países grandes y poderosos afirman que es Dios quien así lo quiso y defienden su fuerza y poder. Los ricos y poderosos tienen la conciencia tranquila y hasta se sienten los salvadores y protectores de los pobres. A los pobres y oprimidos se les consuela con el cielo, pero después de esta vida. Qué fea esta convicción. Y tenemos muchas en el mundo. Y estas convicciones nos destruyen. Vean esta otra. Dios de rezos de iglesias. Supuestamente a Dios no le interesa la economía, la política ni lo social. Él solo está en los templos, en los ritos y en los rezos. Dios es ajeno a la historia humana. Que la iglesia se meta solo a cosas espirituales, que no hable de política ni de educación, ni de los aspectos sociales. Hasta se apoya en el Evangelio. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Qué triste cuando llegamos a estas convicciones. Acuérdense que la iglesia no es solo el Papa, nuestros sacerdotes, somos todos nosotros, somos todos los bautizados. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Evidentemente estas reflexiones son malos caminos, son conciencias que nos destruyen, son definiciones que no nos llevan a nada y nos llevan a apartar de Dios. Se las puse porque estamos llenos de estas definiciones en nuestra vida y inclusive hay catequistas que profesan en eso, que así los escucho. Hay catequistas que, por ejemplo, están en favor del aborto. Una persona así no debiera de ser ni catequista. Hay catequistas que inclusive hablan de la eutanasia, hablan de las drogas o están en favor de ellas, o se meten en problemas como en el tercer sexo, en todos estos géneros que hoy ya no sé ni cuántos géneros existen. Una vez me metí en internet y ya no solamente hablan de lésbico, no sé qué, heterosexual y de no sé, 7, 10 definiciones. Está difícil. Dios nomás creó el hombre y la mujer. No sé de dónde sacaron tantos. Pero bueno, tengámoslo presente, qué es lo que escuchamos. Busquemos en el Yucat. Acuérdense que en los materiales, en el tema que hablamos de los materiales, está el Yucat. Ese es un catecismo para todos los jóvenes. Todo joven debiese de tener este Yucat en cabecera, en la cabecera, en su cama, o así que su catecismo de cabecera. ¿Qué nos dice el Yucat? El Yucat nos ayuda con varias preguntas. Estas sí, escúchenlas con el corazón abierto en el sentido de encontrarnos con la verdad. ¿Por qué buscamos a Dios? Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarlo y encontrarlo. No nos olvidemos que Él nos creó. Y déjenme decirlo así en una analogía un poco tonta, nos dejó el chip. Ese chip es su baba, cuando nos sopló, nos insufló la vida, ahí en esa gotícula que se quedó en nuestro ser de Dios, es ese chip que nos hace buscarlo y encontrarlo. San Agustín nos dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Qué bonita oración. Entonces, ya tenemos una respuesta. Todas estas respuestas nos deben de ayudar para responder a la pregunta del tema: ¿existe Dios? Y acuérdense, la respuesta no debe de ser monosílaba. Expresen lo que su corazón, y como catequistas, ¿cuál es nuestra respuesta a ¿existe Dios? ¿Podemos conocer la existencia de Dios mediante la razón? Sí, la razón humana puede conocer a Dios con certeza. El mundo puede tener su origen y su meta en sí mismo,
Todos tenemos algo de Dios, acuérdense. ¿Por qué entonces los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la razón? Conocer al Dios invisible es un gran reto para el espíritu humano. Muchos se acobardan ante él. Otros no quieren conocer a Dios porque ello supondría tener que cambiar su vida. Vean lo que nos dice el Yucat. Y estas palabras son fuertes, Supone tener que cambiar nuestra vida. Y ahí les hago otra pregunta sobre el mismo de ¿existe Dios? ¿Existe Dios en la comunión? Váyanlo contestando en su corazón. ¿Qué es la comunión? ¿Creemos realmente en la comunión? ¿O seguimos con nuestro catecismo de, bueno, que la comunión es la carne, el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Es la persona, es Dios vive. Sí, eso nos dice el catecismo. Pero esa es la comunión. Ahí se queda toda la comunión. En decir es la persona de Dios. Cuidado. Acuérdense, comulgamos para compartir a Dios. Lo que Dios quiere, acuérdense que en las definiciones griegas de la persona hay 4 dimensiones. La dimensión de la carne, la dimensión del cuerpo, la dimensión del alma y la dimensión del espíritu. Cuando en griego se expresaron de lo que es la comunión, hablaban de la dimensión del cuerpo de Dios. No están hablando de la carne, no somos carnívoros. O sea, no estamos comiendo la carne así, un bistec cada domingo. No, es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo que infiere en esa dimensión del servicio. Nosotros comulgamos para servir, no masticamos carne para alimentar y se queda aquí en nuestro cuerpo. No, comulgo para servir, para transmitir el cuerpo de Dios nuestro Señor. Por eso hay que comulgar todas las misas que podamos. Y ahí está la otra pregunta: ¿por qué hay que volver a comulgar el siguiente domingo? Porque en mi finita existencia, mi limitada existencia, pues a lo mejor es un pedacito del cuerpo de Dios que yo recibo este domingo, y es un pedacito que yo lo transmito de inmediato. Doy ese servicio y ya me quedé sin ese pedacito, pues vuelvo por otro pedacito, porque mi infinitud, mi pequeñez, pues ¿qué tanto puedo tener de Dios? Por eso busco comulgar cada domingo, porque estoy comulgando el cuerpo que me lleva a esa comunión con los demás. Si no es así, pues me estoy volviendo un come hostias, ahora sí que un carnívoro. Bueno, sigamos, el que me dice Yucat. ¿Se puede acaso captar a Dios mediante conceptos? ¿Podemos hablar con un sentido acerca de Él? Aunque los hombres somos limitados y la grandeza infinita de Dios nunca cabe en los conceptos humanos, no cabe en uno, somos pequeñitos, somos ceniza, acabamos de pasar la Cuaresma. Sin embargo, podemos hablar acertadamente de Dios, porque recibimos a Dios. ¿Es el ateísmo un pecado contra el primer mandamiento? Sí, es un pecado. Pero, como yo les decía al principio, la duda, hay dudas buenas y dudas malas. La duda buena es aquella en la que yo abro mi corazón para encontrarme con la verdad. O sea, busco a Dios para conocer a Dios y encontrarme con Dios, porque me quiero encontrar con Él. Quiero tener una experiencia vivida con Él. Si yo la vivo, la testimonio. Vean qué precioso. Bueno, espero que todo esto nos haya ayudado a ir contestando la tarea. Vamos en la Biblia, lo tienen ustedes en su casa, y aquí se las puse ya escrita. Abren en Hechos capítulo 17 del 27 al 28. ¿Qué nos dice Pablo? Pablo venía de Filipos y siguió por todas las ciudades de Grecia y llegó a la capital, a Atenas. Atenas era la capital política, la capital social, y la capital donde el raciocinio, todo lo que era la filosofía y teología de ese entonces, o sea, era el corazón del mundo.
En Atenas ahí se palpitaba toda lo que era el derecho griego, toda la religiosidad del momento, ¿no? Y ahí va Pablo y les habla así a los de Atenas. Antes de leerles lo que dice la Biblia, ahorita me acordé, hay un monumento ahí en Grecia, y todavía está, esa es arqueología pura. Había un monumento ahí en Atenas que era al Dios desconocido. Los atenienses, toda Grecia tenía una cultura de multidioses enorme, ¿no? Pero en su conciencia decían, hay un Dios desconocido. Y de alguna otra forma lo tenían presente. Y para tenerlo presente hicieron una columna, así como los mayas hicieron sus, ¿cómo se llama? Estas piedras que se fue el nombre, donde ponían ahí toda la historia de su ciudad o del nombre del gobernante. Pues los griegos así hicieron una piedra y le pusieron al Dios desconocido. Entonces Pablo llega y se mete en este pueblo y empieza a buscar a todos los griegos en la plaza, en el aerópago, donde estaban todos los políticos, en las casas. O sea, se fue a conocer a cada uno. ¿Para qué? Para hablarles de ese Dios desconocido. Y vean cómo les habló. Con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Quédense con esta parte de la Biblia, y con esta parte de la Biblia den esa respuesta a esa pregunta. Esa es la tarea de este tema. ¿Existe Dios? Mándenme la respuesta a mi correo. Ahí lo tienen, es jose.andres.mac@gmail.com. Vuelvan a leer, les estoy mandando la ficha con todo lo que aquí les platiqué. En todo el tema va en función de esta respuesta. Es una respuesta que tiene que salir de ustedes. No la van a obtener en el material que les di. O sea, no es una respuesta de copiar alguna definición, algo. No, tiene que ser una convicción de ustedes. Déjenme decirlo así, un testimonio de ustedes. Contesten esa pregunta no monosílabamente, sino desde su corazón, desde su testimonio y de su experiencia personal. Catequistas, con este tema iniciamos esta dimensión que es el saber. Es una dimensión que les va a gustar, es una dimensión que nos implica estudiar, nos implica hacer este tipo de reflexiones, de recibir estas preguntas y de conocer más quién es ese Dios a quien nosotros amamos, a quienes nosotros transmitimos y que queremos que sea el dueño de nuestra vida, que sea Él quien domine nuestro coche, quien Él maneje nuestro vehículo. Bueno, pues espero sus tareas, animen a sus demás compañeros en esta formación. Entre ustedes sí se vale platicar del tema, se vale en grupo dar esta respuesta y individualmente mandárnosla, se vale lo que ustedes busquen para encontrarnos con Dios nuestro Señor y encontrarnos en el sentido de que podamos decir, sí Dios existe. Y no solamente existe, sino que tome mi vida. Muchas gracias, catequistas. Vamos a despedirnos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Muchas gracias. Nos vemos el próximo tema.